De las citácidas de mediano y gran porte, las rosellas y los pericos de rabadilla roja son de los más admirados y queridos por su gran belleza. Claro, pero hay otras aves más pequeñas que nada tienen que envidiar por sus colores y también son muy perseguidas por todos los criadores y aficionados. Hoy seguimos con estas interesantes aves, las citasiformes. Ya comenzamos y lo hacemos junto a usted, naturalmente. Las rosellas pertenecen al género Platycercus. Todas son nativas de Australia. Este género incluye de 5 a 8 especies y sobresalen por sus bellísimos colores. Platycercus proviene del latín y significa cola plana, la principal característica física que distingue a estas aves. Las rosellas son nativas de Australia e islas cercanas. Su tamaño oscila entre los 25 y 40 centímetros y su dieta consiste principalmente en frutas y semillas. En Cuba tenemos en esencia 4 especies de rosella. La principal y más abundante rosella que tenemos es Platycercus eximius, que es la que tiene el cachete blanco. Les repito que las rosellas son de las citácidas que clasifican entre las aves de mediano porte, de las que se crían y reproducen en Cuba. Vamos a verlas mejor. La Platycercus elegans es una especie nativa del este y sureste de Australia. En vida salvaje se puede ver en las montañas, bosques y jardines. Como su nombre lo indica, es una de las rosellas más hermosas por el intenso color rojo. En esta ave los colores y las tonalidades cambian. Es la Platycercus axitus. Es otra especie de rosella. La estudió y clasificó John Ladan, médico, naturalista y escritor británico, calificado como el abuelo de los ornitólogos australianos. Y si de colores se trata, a esta especie pocos le hacen competencia. Es la Platycercus eximius, o perico multicolor. Como en muchas aves, los machos tienen los colores más vivos que las hembras. Miren este otro ejemplar. Para muchos autores, esta ave es la menos emparentada con el resto de las especies y la más pequeña de las 4. Se conoce como rosella occidental. Su nombre científico es Platycercus icterotis. Los citáceos, alrededor de 340, 350 especies que se conocen, depende del autor, unas más, unas menos, tienen sus características reproductivas, que para nada son iguales. Es decir, que hay muchas especies, pero sus características reproductivas son diferentes. El género Cephotus incluye a varias especies de loros, todos australianos. Se conocen comúnmente como loritos de rabadilla roja. De sus 5 especies, una es la más común en Cuba. El Cephotus aematonotus es una de las aves que más mutaciones tiene. Pero, ¿qué distingue a este género? Pues que el dimorfismo sexual sí está marcado. O sea, hay diferencias notables entre uno y otro sexo. Los machos suelen ser de tamaño mayor y más robustos que las hembras, pero también la capacidad de cría. Les voy a explicar. Más allá del color atractivo de su plumaje, han sido muy utilizadas por los criadores como una incubadora natural y padre adoptivo para otro tipo de aves de cría más difícil. Las mutaciones más raras son de color azul y la naranja, aunque son también muy extraños la arlequín y la albina. Este ejemplar se conoce como periquito de Burki. Aunque mucha bibliografía lo ubica aún en este género, los estudios practicados en los últimos años lo clasifican como un Neocephotus. Aclarado este detalle, les digo que es un ave que prefiere el ocaso y las primeras luces del alba. De ahí sus grandes ojos adaptados a la luz pobre. Son varios los sistemas de crías que se emplean para lograr reproducir las especies de aves exóticas. Conozca que en uno de los patios de matanzas se pone a prueba la conducta agresiva de las rosellas. Lo tendremos en breve.
Cuba hay bastantes citáceas de pequeño porte. Porque mira, tenemos los forpus, que no es la citácea más pequeña que existe, pero sí es la más pequeña que tenemos en Cuba. Que hay el Forpus passerino y tenemos el Forpus coelestis. El Forpus passerino generalmente la que tenemos es en color ancestral, pero en el Forpus coelestis sí tenemos el color ancestral, pero hay mutaciones en azul, lo tenemos en amarillo, los tenemos en arlequines, los agapornis, que también son de pequeño porte. De las 9 especies que existen, en Cuba se reproducen muy bien al menos 3 de esas especies. Nuestro primer programa dedicado a la cría de aves exóticas tuvo por escenario este patio. Pertenece a Jorge Luis Camacho. Y concretamente este aviario que se destaca por su amplitud y por recrear un ambiente natural tal que ha logrado reproducir la Roselia eximius con todo éxito, echando por tierra la idea que se tenía sobre la convivencia de estas aves y la agresividad con otras e incluso hasta con individuos de la propia especie. Ha salido experiencias que hoy no se han logrado en otros lugares ni en otros países, como en el caso de la rosela, que se manejaba en la literatura, que no eran aves de mantener en colonia, y nosotros hemos ido haciendo algunos cambios y llevándola a esta práctica y nos han dado muchos resultados. Han llegado compañeros que tienen otro nivel de experiencia y más cultura sobre estas aves, que han viajado y han visto que a nosotros nos va satisfactoriamente la reproducción de estas aves aquí en Matanzas y en cautiverio. Hasta ahora hemos visto aves que pertenecen a los géneros Platycercus, las bellísimas rosellas, Cephotus, que son estas aves con sus diferentes mutaciones. Y les voy a dejar ahora con otras aves también de vivos colores, los neofemas, aves que normalmente habitan en Australia. En Cuba hay muy pocos ejemplares de esta colorida ave, debido quizás a su difícil reproducción. La neofema espléndida reserva sin embargo exclusividades como este ejemplar de pecho rojo y este otro de pecho naranja, mutaciones muy difíciles de lograr. Por su parte, Neofema pulchela se puede encontrar en su color ancestral y en varias mutaciones muy atractivas. Esta ave es conocida como turcoacín. La temporada de reproducción transcurre para estas aves. Estos pequeños pichones de Forpus coelestis se muestran con muy buena salud y pronto saldrán del nido. La cotorrita celestial o Forpus coelestis comparte los territorios de Perú y Ecuador. Es uno de los loros más pequeños. Esta es una de las más recientes y raras mutaciones de Cephotus. Es de color azul. Es cierto que son aves pequeñas, pero también requieren determinadas exigencias. Los hábitos de esta citácea no difieren gigantescamente, son muchas muy parecidas. ¿Qué ocurre? Que las especies de pequeño porte son más fáciles de reproducir porque requieren menos espacio. Es una cosa importante. No es lo mismo, usted coge una parejita de rosacoy y pueden extender libremente sus alas en una jaula, no sé, de 40 por 50. Sin embargo, uno puede poner un guacamayo, un loro eclectus, que requieren espacios mayores y no todos podemos disponer de esos espacios. Esta ave se conoce comúnmente como cabeza de ciruela, por supuesto por la estructura que tiene. Se identifica para la ciencia como Psittacula cyanocéfala y habita comúnmente en el sur de Asia, también la India y Sri Lanka. Pero antes de entrar en detalles, quiero decirles que esta palabra, Psittacula, es un diminutivo de Psittacus, que en latín quiere decir loro. Esta que vemos es la Psittacula crameri manillensis, cotorra de Kramer o cotorra de collar de la India. De estas se conocen dos subespecies, una africana y una asiática. Esta otra es la cotorra de cabeza roja o Psittacula cyanocéfala. No hay dudas que el brillante plumaje de la cabeza del macho es inconfundible. No hay jaula grande. Lo primero que jaula grande no existe. Y yo trato de buscarle esos tipos de aves que tienen la cola larga. Por lo general son aves de volar larga distancia para buscar los alimentos. Si esa ave tú la confinas en una jaula pequeña, no quiere decir que no reproduzca. Reproducen ahí y se le puede lograr criar sin ninguna dificultad. Le garantiza que fecunden más los huevos, el ave no te engorda
porque como tiene que volar tanto no engorda el ave. Tiene una parte de sol que fija las vitaminas. Se puede bañar con el agua de lluvia, que es fundamental para ellos. Hay mejor salud en ese tipo de jaula, a mi criterio, que en una jaula que esté dentro de un aviario cerrado, que no puedan ver el sol, que no tengan contacto con los elementos de la naturaleza. Casi desde el inicio hemos hecho mención a una característica que distingue a estas aves, y es que establecen pareja para toda la vida. Pero en cuestiones del amor, no hay ave que le ponga un pie delante a esta, el agapornis. Este género se conoce como inseparables, y no es por casualidad. El nombre científico tiene su origen etimológico en el griego. Lo toma de las palabras ágape, que se traduce como amor, y ornis, que quiere decir pájaro. No hay dudas que, como se dice, tienen el nombre bien puesto. Lo deben a sus fuertes vínculos de pareja. Son miembros pequeños y de gran colorido de la familia de los loros. Las 9 especies son pequeñas, con un tamaño que va desde los 13 a los 16 centímetros, según la especie. Eso sí, todos tienen la cola corta y el cuerpo sólido. Ha sido un rápido recorrido por estas aves, las citatiformes. Los hemos hecho desde las grandes, como las cacatúas y los papagayos, hasta los más pequeños, los forpus y los agapornis. Estoy completamente seguro que en alguno de nuestros caminos nos tropezaremos y tendremos que hablar una vez más sobre estas interesantes aves. Lo haremos con muchísimo placer y, como siempre, naturalmente.